proyecto consiste en el feriado, el domingo como feriado irrenunciable para todos los trabajadores de tiendas de grandes superficies como los malls y los grandes supermercados. El objetivo tiene que ver con recuperar el derecho que está establecido en el Código del Trabajo, en el artículo 35 de este código, que es que todos los trabajadores tienen derecho a el domingo como día de descanso. Como dice la diputada, esta norma fue aprobada en abril del 2004 bajo el gobierno de Ricardo Lagos y obviamente apoyado con votos de la Concertación. Entonces, lo que habría que averiguar primero es qué ha cambiado sustancialmente entre el 2004 y ahora, para de alguna manera dilucidar qué es lo que ha justificado este cambio, qué es lo que ha variado en este periodo que haría que desde ese entonces hasta ahora las situaciones de los trabajadores hayan cambiado. No obstante que el año, aproximadamente un año antes que se aprobara esa norma, también existe el artículo 85 bis, que lo que señala básicamente es que los trabajadores tienen el derecho a pactar con su empleador de qué manera pueden compensar de alguna manera ese feriado. En el fondo acá se enfrentan un poco dos visiones. O le queremos quizás entregar esta decisión a los trabajadores, o en el mejor de los casos en la negociación libre entre trabajador y empleador, o queremos que el Estado decida por esas personas. Si al final el argumento se basa en una opción más o menos paternalista del Estado. El Estado aparentemente sabría mejor que esas personas si pueden trabajar o no, siendo que esas personas lo deseen, o peor aún, que lo necesiten, ¿no? Por otro lado, hay que tener cuidado que este tipo de medida puede ser discriminatoria. Digo discriminatoria porque si lo que queremos es acá, como por lo menos sale en los fundamentos del proyecto, es proteger a la familia de los trabajadores y que en definitiva pueda gozar de ese descanso con su familia, bueno, la pregunta acá es de cajón: ¿es acaso el entorno familiar o la familia de los trabajadores que tienen este otro tipo de labores que no pueden ser interrumpidas menos valiosa? La gente que trabaja, qué sé yo, en materia de espectáculo los fines de semana, que trabajan, no sé, hasta en lugares de esparcimiento, en el zoológico, etcétera, ellos no tienen familia. Entonces, hay que tener mucho cuidado con entrar en inconsistencia en relación a quién vamos a proteger y a quién no. Y esto se vincula directamente con el otro supuesto argumento que podría tener el proyecto de ley, que es beneficiar, entre comillas, al pequeño comerciante, que si es que los fundamentos del proyecto son precisamente que goce y con su familia, bueno, la pregunta nuevamente es: ese pequeño empresario, ese pequeño comerciante, ¿no tiene familia acaso? Entonces, insisto, creo que es muy difícil para el Estado ponerse en la situación de todos y cada uno de los trabajadores, y por eso que al final creo que la mejor medida es que se decida libremente si se quiere trabajar o no se diga. En las relaciones laborales, uno parte de la base que las relaciones entre trabajador y empleado son asimétricas, por eso existe un código del trabajo que pretende regular esta asimetría. Entonces no es solo un espacio que el Estado tiene que dejar a la negociación entre trabajador y empleado, o sea, entre empleador y trabajador, porque efectivamente es ahí donde se producen los abusos, en esta relación asimétrica, y por algo el Código del Trabajo pretende regular esta situación, y no tiene que ver con el paternalismo, tiene que ver precisamente con tomar conciencia de que esta relación no están en una condición de simetría, ¿no? Sino que se producen abusos y el Estado tiene que regular. En definitiva, nunca la ley va a poder ponerse en todos y cada uno de los casos de las personas. Eso es imposible. Entonces es una pretensión un poco vana querer decir, bueno, yo voy a determinar, yo Estado, que sé mucho mejor qué es lo que es bien para usted, y incluso a usted que quiere trabajar el domingo no lo voy a dejar, y no permito de alguna manera poder incorporar un ingreso extra a la familia que en particular lo necesite. Sí, es verdad que el argumento al final del día, y nosotros todos lo valoramos, el que no sea todo, que sea consumir y producir, es que también puedan tener una vida familiar. Y digo, bueno, ese argumento es igual de válido para todas las personas que trabajan en faenas que deben de todas maneras laborar
el domingo, pero no puede ser que unas tengan familia y que las otras no. Bueno, lo que demostró el feriado del Bicentenario es que efectivamente no se produjo ningún caos, ni se murió, ni desfalleció el país por el feriado irrenunciable. ¿No? Nosotros creemos que en esta situación es lo mismo. Mira, yo creo que si efectivamente existiera, así como dice Rodrigo, la posibilidad de negociar con el empleador, los sindicatos simplemente ni siquiera tomarían en cuenta esta iniciativa. Si la toman en cuenta es precisamente porque no es solo un tema de negociación, porque efectivamente no es un tema que ellos han logrado negociar, que hay algo que no está funcionando en esta lógica que plantea Rodrigo de negociación libre entre trabajadores y que le dejemos el derecho de elegir a los trabajadores. Ellos ya están eligiendo y sin embargo no lo logran. Claro, porque tampoco la misión de la ley no es proteger al grupo de interés. Entonces, bueno, la representación de los trabajadores no son exacto, el pero interés de los trabajadores. En Chile es casi menos que la de Francia, que como 10%. Entonces ahí siempre van a operar obviamente los grupos de interés y al final la gran masa de trabajadores que no tienen voz, por de pronto la gente que está desempleada tampoco tiene un sindicato de los desempleados. Entonces al final la pregunta de fondo también puede ser ¿por qué está la ley diciendo que faenas o no pueden ser renunciables?